Atentos mis adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Tenemos información importante y antes de continuar te invito a que dejes tu comentario de apoyo total a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y dinos desde qué lugar nos estás escuchando. Comenzamos. Quisiera pedirle su opinión. El día de ayer, un asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada entregó en el Consulado de México en Nueva York un escrito en el que solicita la intervención del gobierno mexicano para que pueda ser repatriado al país y seguir aquí su proceso penal. Quisiera conocer su opinión sobre esta solicitud. Sí, en la mañana nos envió el canciller, en efecto fue recibida en el Consulado de Nueva York, creo, esta solicitud. Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema, porque más allá de el personaje, de la persona que está solicitando, el tema que plantea en la carta, repito, más allá de la persona y sus delitos, porque esa es otra cosa. El asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido, y si les parece, el martes, que es el informe de seguridad, que nos pueda decir cuál es el avance, qué información se le ha pedido al gobierno de los Estados Unidos y qué es lo que procede en este caso. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos, una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos? Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Supongamos que haya sido otra persona, pero imaginemos otra persona, porque este personaje pues tiene sus delitos y lo que haya cometido en México, tiene sus propias órdenes de aprehensión en México. Pongamos otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a Estados Unidos sin ninguna participación del gobierno de México. Imaginemos, porque luego supongamos un ciudadano de renombre, cualquiera que este sea, pero que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía y el juicio. Repito, nadie está defendiendo al personaje, sino el hecho. Entonces, la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y lo vamos a revisar con el fiscal, y el martes, si les parece, que viene a la reunión de seguridad, o a la mañanera de seguridad, aparte de la reunión, que pueda informarnos. Presidenta, jurídicamente el gobierno de México puede solicitar al de Estados Unidos, por ejemplo, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje. Si quieren, el martes que lo podamos revisar bien con la consejera jurídica, con los abogados y con el propio fiscal, quien tiene este caso, para que nos informe. Y solicitarle, Presidenta, sobre este mismo caso una reflexión más bien ya de carácter político, si se puede decir. El acusado señala que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral México-Estados Unidos, si usted coincide en esta percepción. Ese es otro tema, y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley y de la Constitución de la República. Entonces, ahí es donde interviene de manera muy importante la Fiscalía. Entonces, vamos si quieren el martes, a que sea el fiscal quien responda a esto, y la reflexión que tenemos que hacer las y los mexicanos sobre un tema tan delicado como este, repito, más allá del personaje.
Presidenta, en otro tema quisiera preguntarle, el día de ayer envió usted al Senado la iniciativa de reforma constitucional del artículo 19 y 40 para fortalecer la legislación en materia de soberanía. En la reforma se plantea incorporar como delito grave o que amerite prisión preventiva oficiosa el terrorismo, y quisiera preguntarle por qué consideró usted que es necesario incorporar el terrorismo a este catálogo de delitos. No estaba en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, la consejera jurídica planteó más allá de… Porque terrorismo, a ver si el martes también, o el propio lunes, o el mismo fiscal que nos ayude, para que nos explique qué quiere decir el delito de terrorismo en México, que fue explicado en su momento por el general secretario y por el secretario de Seguridad. Tiene connotaciones que tienen que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales. Pero no estaba en la prisión preventiva oficiosa, entonces se decidió colocarlo ahí. Distinto al planteamiento central que presentamos ayer, que es el asunto, a ver si vuelven a poner las modificaciones. El tema aquí de fondo, digamos, con la designación de grupos terroristas, de los grupos delincuenciales, de estos 6 grupos delincuenciales o de delincuencia organizada que pone el gobierno de los Estados Unidos, es que nosotros, más allá de cómo los nombren ellos, y conociendo y sabiendo que los estamos enfrentando en México y en Estados Unidos, y que en Estados Unidos deberían enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando, y no solo estos 6 grupos, sino a cárteles de la droga que hay en Estados Unidos y que venden la droga, que es lo que hemos estado planteando, quién distribuye y quién vende la droga en los Estados Unidos. Entonces, ellos pueden nombrarles, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México. Eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así. Entonces estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido. Es decir, cualquiera que no tenga permiso, aquí lo dice, en el segundo párrafo. O sea, el pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Qué pasa si lo hacen? Viene el artículo 19. Hasta el final, el 19. Vamos a la segunda parte. No me lo cambien, please. Ahí. Dice, cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos 2 y 3 del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido, se le impondrá la pena más severa posible. Esa es la reforma que estamos enviando, o que envié el día de ayer al Congreso, en la Constitución, más allá de la Ley de Seguridad Nacional. Pero entonces la incorporación del delito de terrorismo en el catálogo no está relacionada con este tema, o no tiene, digamos, dedicatoria a los cárteles. No tiene dedicatoria a los cárteles, es porque es otra cosa.
Eso no quiere decir que no estemos persiguiendo el delito en nuestro país, como debe hacerse en el marco de la ley. Gracias, presidenta. Y finalmente quisiera preguntarle, antier y ayer se dieron algunas acciones de las autoridades federales en el estado de Sinaloa y detenciones importantes. Y ayer se mencionó una versión que quisiera saber si es real, si el gobierno la tiene confirmada, sobre que habrían estado a punto de capturar a Iván Archibaldo, uno de los hijos de Joaquín Guzmán, pero que habría escapado por un túnel y que tal vez se encontraría lesionado. ¿Qué información oficial tienen sobre estas pesquisas? Sí, sobre estos temas siempre es mejor que informe el Gabinete de Seguridad. Entonces, si gustan, el martes pueden informarlo con todo detalle. Pero no le reportaron si estuvieron a punto de capturarlo. No, gracias. La neta, en este canal siempre me he enfocado en darles la mejor información, la más confiable posible, no solo para que se enteren de lo que hay que hacer, sino también para que puedan defenderse en estos casos de injusticias. Y miren que andamos con todo, porque me pongo a leerlos, a escucharlos, a ver sus comentarios con el corazón en la mano. Tengo muy claro que muchísima gente mayor o gente que ya no puede trabajar por alguna enfermedad depende sí o sí de su pensión para salir adelante. Imagínense nada más despertarse un día y ¡pum!, ya no hay depósito. Ya no hay ni un pesito, ni un solo centavo, y nadie te explica nada claramente. La angustia te viene, el estrés sube, el dinero no cae, las cuentas se acumulan y ahí es donde pensamos. Chin, ¿y ahora qué? Por eso, aquí vamos a hacerle honor a la pura neta, y vamos a denunciar todo lo que tenga que ver con irregularidades, con esas tranzas y fraudes que luego quieren enjaretarnos. Y, por supuesto, también tenemos que hablar de las páginas falsas que están saliendo por ahí, esas que se hacen pasar por el IMSS para sacarles dinero o datos personales a los pensionados y jubilados. Híjole, hay cada mañoso en este mundo, así que estén bien al tiro. Primero, voy a empezar a desmenuzarles la info completita, paso a paso, con lujo de detalle, que nadie se me pierda. Les voy a contar también la historia de esa persona con Parkinson y de otros que también están alzando la voz porque le suspendieron los pagos. Luego, vamos a pasar a la parte del fraude que se detectó con una página falsa que está circulando, dizque para descargar formatos de incapacidad, y al final, pero no menos importante, hablaremos de quienes tienen derecho a heredar la pensión del IMSS, que es un tema que siempre causa muchas dudas, porque a veces uno no sabe si la puede heredar el hijo, la esposa, el concubinario, los papás, etc. Quédense hasta el final porque está de locos lo que les voy a contar. Ahora, pongan mucha atención. El IMSS hace poquito publicó una alerta sobre un sitio que se hace llamar formatosdetodo.com. La mera verdad, yo ni en cuenta de que existía semejante página, pero ya saben que hay gente aprovechada que nomás está esperando la menor oportunidad para transarse a la raza que ni culpa tiene. Según estos vatos, te ayudan a descargar cosas como la CURP, formatos de incapacidad y otro montón de documentos que supuestamente vienen con la autorización oficial del IMSS. Pero, aguas. Porque el propio IMSS salió a decir que esa página es más falsa que un billete de 3 pesos. Imagínense el tremendo lío en el que se puede meter uno si llega a entrar, llena sus datos personales, y ándale, se los das de comer en charola de plata a los delincuentes. Te roban la identidad, te vacían la cuenta, o te hacen chanchullo con tu propia información. Está cañón. Por eso, mis queridos amigos y amigas, si andan necesitando un formato oficial, si requieren documentos o lo que sea, no se dejen guiar por sitios extraños que no tengan el aval directo del IMSS. Pueden consultarlo directamente en la página oficial del instituto, o en las redes sociales verificadas de ellos, o incluso yendo directamente a las oficinas. Nunca, pero nunca, se confíen de enlaces raros que les lleguen por WhatsApp o por correo. Ahora, déjenme contarles cómo fue que se armó todo este mitote. El IMSS puso una advertencia en su cuenta oficial de redes, y dijo algo como: oigan, banda, no se dejen engañar, esa página llamada formatosdetodo.com no es de nosotros y solo quiere estafarlos. Obviamente usaron otro lenguaje más formal, ¿no? Pero la esencia es esa, aguas con esa página, porque lo único que va a pasar es que, si caen, van a andar llorando después porque les birlaron la info. Así que si en algún café internet, en alguna tiendita de computación o donde sea, les dicen entra aquí para que bajes tu formato de incapacidad, no se arriesguen. Cierren esa página y váyanse a la oficial. Protejan sus datos personales y dejen de confiar en sitios sospechosos. De verdad, es un llamado muy fuerte que les hago, con todo mi corazón, para que no terminen llorando después por un fraude de esos. Cualquiera diría, ay, eso no me va a pasar a mí, pero siempre hay gente que cae en un descuido. Cambiando de tema, pero sin perder la emoción, vámonos con la historia de la persona a la que le quitaron la pensión y que su caso se ha vuelto súper viral. Híjole, esto me prende el chip de la indignación. Resulta que hay una señora de la tercera edad que padece Parkinson. ¿Y quién no sabe qué es el Parkinson? Es una enfermedad neurodegenerativa que te provoca temblores constantes en el cuerpo, entre otras cosas, y que dificulta un montón de las actividades de la vida diaria. O sea, no es cualquier cosa, es algo muy serio,
y la gente que lo padece necesita cuidados, medicamentos, atención, y pues se supone que el Seguro Social debería cubrir sus necesidades. Pero, tómala, de la noche a la mañana, a la señora le cancelaron su pensión sin explicación. ¿Se imaginan el coraje, la desesperación, y encima la preocupación de no tener dinero para sus medicinas o para las comidas? Está de la fregada. Cuando pasó esto, la señora se armó de valor y dijo: ni modos, tengo que meter una denuncia, tengo que meter un recurso legal para recuperar su pensión, que por derecho le corresponde. Porque, ojo, las pensiones no son un favorcito que el gobierno nos hace, no es como ándale, te regalo unos pesitos al mes para que estés contento. No, las pensiones son un derecho ganado con años de trabajo y de aportaciones, son el sustento básico de muchísimas familias. Entonces, la señora empezó el proceso con abogados, tribunales, todo el rollo legal, y en lo que iba avanzando la demanda, el IMSS volvió a reactivar los pagos, tal vez se asustaron porque vieron que la señora sí estaba defendiendo sus derechos. Pero, ¿qué creen que pasó luego? El tribunal consideró que de todos modos la afectaron, que el daño estaba hecho, porque esos meses que no se le pagó, la señora se quedó sin lana, sin poder comprar sus cosas. Esos meses fueron un golpe duro a su derecho a la dignidad humana y al mínimo vital. Y, pues, claro, si la pensión no es un capricho, es la base para que una persona pueda vivir con dignidad y no ande viendo de dónde saca para comer o pagar sus medicinas. Este caso tuvo mucho revuelo en Internet, y sirvió para sentar un precedente súper importante. El IMSS no puede, bajo ninguna circunstancia, suspender, retrasar o retener las pensiones de la gente así nomás porque se les antojó. No, señores, esas son prestaciones ganadas legalmente. Y el tribunal dijo: oigan, gobierno, Estado, IMSS, ustedes tienen la obligación de garantizar que el pago sea puntual, meses con meses, sin retrasos y sin excusas. Porque, vamos a ser sinceros, puede haber errores, pero para eso están los procedimientos, para resolverlos rápidamente, no para dejar a la gente colgada y sin dinero durante meses. Y no es el único caso, ¿eh? Porque luego metí a comprobar los comentarios de la publicación original y hay más gente contando sus historias de terror. Un ejemplo es un compa que dijo que su esposo también se quedó sin la pensión de arrepentimiento en enero de 2024. Así, sin previo aviso, un día amaneció y ¡pum!, ni un pesito. Y cuando fueron al IMSS a tratar de arreglarlo, les dijeron que nanay, que no había nada que hacer. Entonces, ¿qué le quedó de otra? Pues contratar un abogado e irse por la vía legal. Imagínense los gastos extra que esto significa, la presión emocional, el tiempo invertido en un juicio. Y mientras tanto, la persona que se supone que debería contar con su dinerito, pues a ver cómo le hace para subsistir. Está cañón. Si alguien de los que me está escuchando ya pasó por este tipo de situación, o conoce a alguien que se las está viendo negras porque le quitaron la pensión, por favor déjenme su comentario aquí abajito. Yo sé que el espacio de comentarios a veces es para saludar, para echar relajo, pero ahora sí les pido de corazón que si tienen una denuncia seria que hacer, pónganla. Escríbanla bien detallada. Oye, a mí me quitaron mi pensión en tal mes, tengo tal enfermedad, hice tal trámite y no me han resuelto nada. Cuéntenlo todo. Porque la idea es que juntemos esta información y la hagamos llegar a las instancias oficiales. El canal ha crecido bastante gracias al apoyo de todos ustedes, y sé que podemos hacer bulla para que el IMSS se entere de que la gente no está conforme, que está sufriendo, y que no vamos a quedarnos callados. Pasando a la tercera parte de este gran aviso, que es otro tema súper importante y al que mucha gente le tiene dudas. ¿A quién le puedes heredar tu pensión del IMSS si, en un futuro, pues ya no estás aquí con nosotros? Yo sé que es un tema un poco triste, porque implica pensar en el día en que ya no estemos, pero es necesario tenerlo bien clarito para que nuestros seres queridos sepan qué hacer. Miren, de acuerdo con el IMSS, cuando un trabajador asegurado fallece, hay ciertos familiares que pueden pedir la pensión. El primero y más obvio es el cónyuge, la esposa, el esposo, o incluso el concubino o la concubina, siempre y cuando se hayan vivido juntos, se puedan comprobar ciertos requisitos y bla, bla, bla. O sea, si no hay un acta de matrimonio, pero hubo una relación de concubinato estable, también se puede heredar la pensión. Por otro lado, están los hijos menores de 16 años, que también pueden ser beneficiarios de una pensión por orfandad. Y si pasan de 16 años, necesitan estar estudiando para mantener ese derecho. Esto es muy importante, porque muchas veces hay chavitos que no sabían, o hay papás que no estaban enterados, y se pierde ese apoyo si no siguen con los estudios. Ahora, en caso de que los hijos tengan alguna discapacidad permanente, también pueden seguir cobrando la pensión, sin importar la edad, pues obviamente la ley contempla que si el muchacho o muchacha no puede trabajar, requiere esa protección económica. Y ojo, en situaciones donde no haya cónyuge ni hijos, pero el papá y la mamá del asegurado aún estén vivos y dependan económicamente de él, pues también ellos pueden reclamar esa pensión de ascendientes, siempre y cuando demuestren que sí dependían y que no hay otros beneficiarios principales que tengan preferencia. Suena un poco revuelto, pero lo importante es que sepan que hay un orden de prelación, y si no hay esposa o esposo, no hay hijos, entonces entran los papás, ¿vale? Si toda esta información les parece valiosa,
Porfa, déjenme un like para saber que les está gustando lo que platicamos. Ya saben que me sirve un montón ver su retroalimentación, porque así voy afinando el contenido y dándoles más de lo que en verdad les ayuda. Además, no se despeguen porque todavía tengo que contarles un poco más de detalles sobre cómo hacerle para reclamar una pensión cancelada, o qué pasos legales seguir si de plano ven que el IMSS no reacciona. Supongamos que a alguien de ustedes o de su familia le suspendieron la pensión de la nada. Lo primero es armarse de paciencia y, con toda la calma del mundo, ir a la oficina del IMSS correspondiente para ver si hay alguna razón oficial, algún papel que diga por qué decidió cortarle la pensión. Tal vez fue por un error administrativo, tal vez extraviaron algún documento, tal vez hay un malentendido en el sistema. Uno nunca sabe. A veces puede ser un problema técnico que con un trámite se resuelve. Pero si ven que los traen a las vueltas y nada más les dicen espere, no sabemos, no se puede, entonces sí es momento de empezar a buscar ayuda legal. Puede ser un abogado de confianza, o acercarse a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, aunque esa es más para impuestos, pero también hay otras instancias de asesoría gratuita. Investíguenlo, no se queden con los brazos cruzados. Porque si el caso se alarga y pasan meses sin pago, pues imagínense el boquete en la economía familiar. Hay veces que, con una simple llamada a la línea del IMSS o con un correo a su departamento de atención ciudadana, se puede resolver. Pero cuando pasan casos como el de la persona con Parkinson o el de aquel esposo que en enero de 2024 se quedó sin pensión, se ve que la cosa no fue un simple error, sino algo más fuerte. Ahí es donde vale la pena meter la denuncia. Y si el IMSS vuelve a reactivar los pagos, de todos modos se puede pelear para que te reconozcan los meses que no te pagaron. Claro que eso implica un pleito legal, pero la jurisprudencia indica que las pensiones son un derecho fundamental y que no se pueden suspender así como así. Ahora, quiero retomar el tema del fraude con las páginas falsas para que nadie se me confunda, y sobre todo, para que se corra la voz y nadie caiga en trampas. Repito, formatosdetodo.com es una página que se anda promocionando como si fuera un sitio oficial para bajar documentos de incapacidad del IMSS, de la CURP, etc. Pero no lo es. El mismo IMSS salió en redes a avisar que es un sitio pirata, donde seguro te piden tus datos personales, tu CURP, tu RFC, tu dirección, y a lo mejor hasta te hacen pagar por un trámite que, en realidad, debería ser gratuito o que se hace directamente en las oficinas oficiales. Por favor, pásenle la voz a su familia, a sus tíos, a sus abuelitos, a sus papás, a sus vecinos, a quien sea. Háganle saber que no deben medir sus datos en páginas que no sean verificadas. Si alguien quiere tramitar algo, lo mejor es buscar la página oficial del IMSS, que es ims.go.mx, en dado caso, acercarse directamente a una ventanilla en la clínica que les corresponde. Y si alguien por ahí les manda un mensajito de oye, haz clic en este enlace para recibir tu pago de la pensión o tu pago fue bloqueado, entra aquí para desbloquearlo, ni lo habrán, no sean confiados, bórrenlo y reporten ese spam. Yo sé que a veces la tecnología nos rebasa, y no todos estamos acostumbrados a hacer trámites en línea. Por eso mismo hay que tener el doble de cuidado, y si no estamos seguros, pues mejor ir a la oficina física y preguntar, o pedirle ayuda a un hijo, a un nieto, a un sobrino que sepa un poco más de estas cosas. Más vale tardar un día más en el trámite, que lamentar un fraude y quedarnos sin nuestra lanita. Porque, francamente, la situación económica no está para bromas. Vivimos tiempos complicados y cada centavo cuenta. Regresando a la indignación por el caso de la señora con Parkinson, quiero explayarme un poquito más sobre lo que significa que un tribunal reconozca que se le violó el derecho a la dignidad humana y al mínimo vital. Cuando hablamos de mínimo vital, nos referimos a que todo ciudadano debe tener lo suficiente para subsistir con dignidad, o sea, para comer, para vestirse, para vivir bajo un techo y para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la salud. Y cuando el IMSS, sin justificación, deja de depositar el dinero de la pensión, está directamente afectado ese derecho, poniendo en peligro la supervivencia básica de una persona. No es poca cosa, es algo sumamente grave. Por eso el tribunal dijo que, aunque luego el IMSS volvió a depositar, de todos modos, la afectación ya estuvo hecha durante ese tiempo sin pagos. Y la ley protege a las personas de este tipo de actos. El mensaje que se manda es clarísimo. Oigan, instituciones, no pueden andarle jugando al vivo con el dinero de los pensionados. Háganse responsables y paguen a tiempo. Si alguien por ahí se pregunta si esto tiene que ver con los cambios en el Poder Judicial, los jueces, las elecciones y demás asuntos, pues la verdad es que no hay que confundir. Sí, es cierto que hay todo un debate político sobre la reforma judicial y que si los jueces se van a elegir por voto popular, que si los quieren quitar, que si hay corrupción. Pero lo importante que nos concierne hoy es que las leyes en México siguen vigentes, y la gente sí puede pelear sus derechos en los tribunales, meter amparos, denuncias o lo que haga falta. Y si en un futuro hay cambios en el sistema de elección de jueces, pues habrá que ver cómo se aplica, pero eso no significa que de pronto se acaben los juicios o que la gente no pueda exigir. Entonces, no nos confundamos, no nos vayamos con la finta de uy, pronto ya no va a haber jueces y no podremos hacer nada. No es así, hay que informarnos bien. La neta, me da mucha rabia que la gente mayor, en vez de disfrutar sus años de descanso, tenga que andar batallando con esto. Pero es parte de la realidad, y por eso estamos aquí para alzar la voz,
para denunciarlos y para compartir la información que puede servir a alguien más. Créeme que puede ser la diferencia entre quedarte sin un centavo o lograr que el IMSS te reconozca nuevamente el pago. Por eso vuelvo a repetirles. Escriban en los comentarios si ustedes o algún familiar están viviendo esta pesadilla de la suspensión de la pensión. Hay que hablarlo, hay que difundirlo, hay que exhibirlo para que las autoridades se pongan las pilas. Ahora, déjenme retomar con mucho más detalle la parte de la herencia de la pensión, porque es un tema que genera muchas dudas. Dijimos que la esposa, el esposo, el concubino o la concubina tienen derecho, pero ¿qué pasa si hay dos esposas? Bueno, oficialmente no deben existir dos matrimonios legales al mismo tiempo, pero hay casos donde la persona se divorcia y se vuelve a casar, o tuvo una relación simultánea en concubinato. En esas situaciones se analizan las fechas y los documentos, y el IMSS o el juez determina si se otorga la pensión total a una sola persona o si se divide proporcionalmente, siempre y cuando todas las partes lo reclaman legalmente. Es un show, pero así es la ley. También hay hijos que son mayores de 16 años pero todavía están estudiando la prepa o la universidad. Esos chavos pueden heredar la pensión hasta los 25 años, si no me equivoco, siempre y cuando demuestren que continuar estudiando en un plantel reconocido por la SEP y que dependían económicamente de la persona fallecida. Y si hay hijos con discapacidad, no importa la edad que tengan, ellos pueden quedar como beneficiarios de por vida, siempre y cuando la pensión les corresponda por ser hijos del asegurado. O sea que la ley está pensada para proteger a quienes de verdad no se pueden valer por sí mismos. ¿Y cómo se tramita esto en la práctica? Pues hay que ir con el acta de defunción del trabajador o del pensionado que falleció, con el acta de matrimonio, si se estaba casado, o con pruebas de concubinato, recibos de la misma dirección, declaraciones notariales o testigos, la identificación oficial del beneficiario, y los documentos que demuestren que el fallecido sí cotizaba al IMSS o que estaba recibiendo la pensión. También el acta de nacimiento de los hijos, y si son mayores de 16, constancia de estudios, y si tienen discapacidad, pues certificados médicos que lo avalen. Todo ese papeleo se presenta en la subdelegación del IMSS donde correspondía, y ahí inician el trámite. Lo importante es no dejar pasar mucho tiempo, porque luego se complican las cosas. La verdad es que estos temas son delicados, y por eso a mí me gusta repetir la información de varias maneras, para asegurarme de que quede clarito. Porque uno nunca sabe en qué momento va a necesitar hacer uso de este conocimiento. A veces pasan tragedias de la noche a la mañana, y si no estamos preparados, nos pueden agarrar en curva. Regresando al punto de la denuncia que queremos armar. Al final de este vídeo, o de este texto, o del medio por el que me están escuchando, la idea es que ustedes se queden picados y se animen a denunciar cualquier irregularidad ante el IMSS. Yo sé que a veces da flojera, o pensamos que no van a hacernos caso, pero créanme que si somos muchos los que hablamos, nos van a escuchar. Podemos usar este canal para hacer presión, podemos compartir este contenido en redes sociales, podemos escribir a la cuenta oficial del IMSS en Twitter o en Facebook, que ahora se llama Meta, con un mensajito como, oigan, ¿por qué no me han resuelto este problema? Y si ven que la cosa no avanza, pues ya saben que la vía legal es la última instancia. Nadie nos puede quitar un derecho adquirido así nomás. Es importante recordar que, si a alguien le quitan la pensión, puede solicitar una revisión ante el propio IMSS, y si el IMSS no resuelve o resuelve en contra, se puede meter un recurso de inconformidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y de ahí, si todavía no se resuelve, se puede meter un amparo ante los tribunales colegiados. O sea que sí hay camino para pelear. No es corto ni es sencillo, pero existe. Y muchos abogados se especializan en derecho laboral y de la seguridad social, así que no duden en buscar asesoría. Por otro lado, he visto que algunas personas se preocupan porque se rumora que en 2025 o en un futuro no muy lejano, el gobierno va a cambiar las reglas de las pensiones y que ahora la gente que recibe, por ejemplo, 6.200 pesos al mes se lo van a bajar, o que a los que reciben 10.000 pesos se los van a quitar. Chicos, hay que revisar siempre las fuentes de esos rumores. Hasta ahorita, no hay una regla oficial que diga eso. Lo que sí sabemos es que cada sexenio pueden venir reformas, pero por lo general no te pueden quitar un derecho ya adquirido. A lo mejor cambian las condiciones para los nuevos trabajadores, pero los que ya están pensionados, en teoría, quedan protegidos por las disposiciones que estaban vigentes cuando se jubilaron. Sin embargo, siempre es bueno mantenerse informados y no dejarse engañar por notas alarmistas o por portales que difunden noticias falsas. De verdad, si yo pudiera resumir todo esto en una sola recomendación, sería: infórmense bien, compártanlo con su familia y exijan sus derechos. La información es poder, y entre más sepamos, menos nos pueden ver la cara. Y aquí, en este canal, siempre trato de darles datos concretos, enlaces a fuentes oficiales, explicarles el proceso pasito a pasito, y sobre todo, estar atentos a lo que va pasando día a día. Por eso, en cuanto me enteré de la historia de la señora con Parkinson, dije, tengo que contarlo en el canal, porque es una situación gravísima y porque puede pasarle a cualquiera. A lo mejor alguien de su familia tiene diabetes, o alguna discapacidad, o simplemente ya llegó a cierta edad y le tocan sus pagos mes con mes. Hay que estar pilas y no dejar que nos vean la cara. En serio, muchachos,
Me gustaría quedarme aquí platicando horas y horas, pero la idea es que ustedes participen también, que me pongan sus experiencias en los comentarios, que me digan si quieren que haga un nuevo vídeo explicando más a fondo algún otro tema, o que aclare dudas específicas. Porque si ustedes, por ejemplo, me preguntan, oye, ¿qué onda con la pensión del ISSSTE? ¿Funciona igual que la del IMSS? Yo puedo preparar un nuevo vídeo comparando ambas. O si de plano quieren más detalle de cómo demandar al IMSS, también lo podemos armar. Ustedes díganme, este espacio es para servirles. Y de verdad, me llena de orgullo saber que somos una comunidad que crece y que está al pie del cañón para apoyar. Pero bueno, vamos a hacer un recuento rápido de todo lo que platicamos hoy para los que llegaron tarde o se distrajeron un momentito. Primero, denunciamos una página falsa llamada formatosdetodo.com, que no pertenece al IMSS y que puede robar tus datos personales, así que ni se metan ahí. Segundo, contamos la historia de la persona con Parkinson a la que le suspendieron la pensión y terminó en juicio, donde el tribunal le dio la razón y se pronunció contra el IMSS por violar su derecho al mínimo vital. Tercero, hablamos de las herencias de la pensión, quién puede recibirla en caso de fallecimiento y qué requisitos piden. Y, finalmente, hice un gran llamado a la acción para que todos, también, reporten sus casos si sienten que han sido víctimas de injusticias por parte del IMSS. Quiero que esto se difunda para que el IMSS mismo se dé cuenta de que no pueden seguir con esas prácticas. Si son errores administrativos, pues que los corrijan y no dejen a la gente sin comer. Antes de ir cerrando, quiero subrayar un punto esencial: la empatía. Sé que muchos que están leyendo o escuchando esto tienen familiares de la tercera edad, o padecen alguna enfermedad, o ya están pensionados y viven con la preocupación de que algo así les pueda pasar. De corazón, les mando un fuerte abrazo solidario, y les pido que no se rindan, que no se quedan con la primera respuesta negativa que les dan en ventanilla. Muchas veces, esa gente en ventanilla no está ni enterada de los procedimientos y contesta lo primero que se les ocurre. Luchen por su derecho, busquen asesoría. Y si de plano no saben a dónde acudir, pueden dejarme la pregunta en los comentarios y tal vez entre todos los que formamos parte de esta comunidad, podamos orientarlos o contarles nuestra propia experiencia. Porque a veces no se trata solo de lo que yo sepa, sino de que hay otros seguidores que ya pasaron por lo mismo y pueden decir: mira, haz esto, preséntate en tal lugar, lleva cuentos, habla con tal persona. La fuerza de la comunidad es enorme. También es importante señalar que este asunto del IMSS no es el único que está afectando a las personas jubiladas y pensionadas. Hay otro tipo de fraudes, como gente que llama por teléfono haciéndose pasar por personal del IMSS para pedir datos confidenciales, o supuestos gestores que te prometen aumentarte la pensión a cambio de una mordida. No caigan en esos cuentos, por favor. Recuerden que los trámites oficiales no deben requerir pagos por debajo del agua, y que si alguien les llama por teléfono o les manda un mensaje pidiéndoles su número de cuenta o contraseña, es señal de peligro. Cuelguen, bloqueen y reporten. Más vale prevenir que lamentar. Además, aprovechando la vuelta, les cuento que mucha gente me ha preguntado cómo funciona el pago de la pensión cuando hay dos cuentas bancarias, o cuando te cambias de banco. Generalmente, el IMSS tiene una cuenta asignada en Banorte o Banco del Bienestar, dependiendo del caso, pero hay maneras de cambiarla a otro banco presentando un escrito y tu nueva cuenta clave. Sin embargo, el proceso puede tardar algunos días o semanas, y durante ese lapso hay que estar muy pendientes de que no se interrumpa el depósito. Si ven que se detuvo, corran a preguntar por qué. No esperen meses para darse cuenta de que ya no les cayó el pago. Esto es parte de estar siempre al pendiente de nuestro dinero y de nuestros derechos. Entonces, ya para ir cerrando, de corazón, les agradezco que hayan llegado hasta este punto, que se hayan chutado toda la plástica. Espero que haya sido útil, que se lleven información valiosa y que, sobre todo, se sientan un poquito más empoderados al saber que sí se puede hacer algo cuando el IMSS suspende la pensión sin justificación. También espero que se acuerden de anunciarle a todos sus conocidos sobre el sitio falso formatosdetodo.com para que nadie más caiga en ese fraude. Y, por último, no olviden que la pensión puede heredarse los familiares directos, como la esposa, el esposo, la concubina, el concubino, los hijos, e incluso los padres, siempre y cuando se cumplan los requisitos que marca la ley. De nuevo, si hay dudas o algo no quedó claro, déjenmelo saber aquí abajito. Este canal, o este espacio, dependiendo de dónde me estén viendo o leyendo, es para ustedes, y yo estoy para servirles. Me despido con un ánimo raza, no dejen que nada ni nadie los atemorice o los pisotee. Siéntanse con toda la fuerza de defensor lo que les corresponde, y recuerden que no están solos. Entre todos podemos hacer que la información llegue más lejos y que más gente se entere de sus derechos y evite caer en fraudes. Así que, con muchísima emoción y mucha gratitud, me voy diciendo que nos vemos en el siguiente vídeo, o en el siguiente post, o en la siguiente transmisión, cada quien como prefiere llamarle, y que, mientras tanto, sigan alzando la voz, sigan apoyando a sus seres queridos, y sobre todo, sigan vigilando que el IMSS cumpla y no ande haciendo sus chanchullos. Nos vemos pronto, mi gente. Les mando un abrazote fuertísimo, y no se olviden de dejar su denuncia si algo parecido les ha pasado. Juntos podemos lograr cambios. Cuídense mucho y hasta la próxima, que aquí los espero con más información de interés para todos los pensionados, jubilados y beneficiarios de apoyos sociales.